Mis hermanos, Dios les bendiga, les fortalezca. Esta noche vamos a ir a la palabra del Señor. La palabra es viva, es eficaz, es poderosa. ¿Sabes? Yo siempre exalto la importancia de la palabra. ¿Pero por qué la exalto? Porque el Señor la exaltó. Por eso el Señor dejó establecido en esta palabra que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. La palabra no se ha vencido, la palabra está en vigencia. Hay religiones que sus líderes, aunque ya muchos han muerto, ellos siguen mandamientos y ordenanza de hombres, o lo que dicen los hombres. Pero Jesús dijo que el que agregue o quite a este libro. Amén. Nosotros, esta es la palabra de Dios por excelencia. En ella encontramos plasmada la verdad, lo que Dios dijo, lo que dice y lo que va a pasar. Todo lo que está aquí es verdad y todo se cumple. Por eso es muy importante en esta noche que usted entienda que la palabra tiene poder, es espíritu. Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y todo lo que fue escrito para que aprendamos. Y quiero hablarles de uno de los hombres más grandes de la historia de la Biblia. Amén. Pero ya no es él el protagonista, ahora eres tú y yo. Quiero hablarles de David, de lo que le pasó un día a David. Porque David fue un hombre que a partir del momento que el Espíritu de Dios vino sobre él, ese Espíritu Santo que vino sobre él cuando el profeta lo unge, ¿no? A partir de ahí, la unción de Dios viene sobre él. Y él comienza a pelear. Él peleó y peleó. Toda su vida fue una vida de guerra. Es más, cuando él fue a edificar el templo, no lo edifica él. Dios le dice, tú has derramado mucha sangre, David, tú, sino tu hijo Salomón lo va a edificar, ¿no? Fue un hombre que toda su vida peleó. Y gracias a que él peleó, estuvo donde estuvo, porque fue un hombre que conquistó muchísimo. Amén. Pero tuvo un antes y un después, David. Y esto a mí me impacta cuando yo leo esta historia. Me impacta, me causa, me pregunto por qué, me duele por un lado, porque un hombre que tenía el corazón conforme el corazón de Dios. Amén. ¿Qué es lo que le pasó aquí? Y de esto quiero hablarte algo. Porque hay tiempos en nuestras vidas. La vida espiritual no es de un día. Nuestra vida es de siempre. Nuestra carrera espiritual, nosotros desde el día que conocimos al Señor hasta el último día de nuestras vidas o hasta que Cristo venga, seguiremos peleando esta buena batalla. David tuvo un tropiezo y ese tropiezo está aquí plasmado aquí en este texto. Que a ti no te pase cuando venga el día de la lucha, el problema, la dificultad, que te acuerdes de esto. Porque la palabra está para que aprendamos, sigamos aprendiendo. Amén. Dice la Biblia, la palabra del Señor, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Yo lo he compartido, he predicado esta palabra en los días donde había cultos hace mucho tiempo. Y lo he titulado este mensaje como el ocaso del hombre de Dios. Ese es el título del mensaje. El ocaso del hombre de Dios. Porque acá habla de que cuando a David se le puso el sol. Amén. Así se fue apagando la vida de David. Se fue apagando de a poco. El sol fue decayendo, se fue poniendo y llegó, y él cayó en un estado de oscuridad espiritual. Y la consecuencia fue terrible para él. Amén. Y dice la Biblia, mire, dice, aconteció al año siguiente, 2 Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hasta ahí nomás, vamos a leer ese verso nada más. ¿Sí? Es fascinante esta palabra. Mire, si hablamos de la historia de David, es muy linda. Es muy linda porque David era solamente el menor de 8 hermanos. Él era el más chiquito. Y Dios envió a su siervo, al profeta Samuel, a la casa de su papá, porque a David lo eligió Dios. Y a ti te eligió Dios, y a mí me eligió Dios. La Biblia dice que fuimos predestinados. Fuimos predestinados. Dios nos eligió para que seamos sus hijos, sus siervos, reyes, sacerdotes del Dios vivo. Y así empezó la vida de David. Hubo un despertar en él. El Espíritu Santo vino sobre él, y del momento que el Espíritu de Dios vino, dice que David era un
joven que iba a la guerra. A partir del momento que fue ungido y el Espíritu Santo vino sobre él, a los pocos días él se enfrenta a un gigante llamado Goliat y lo vence. Y la fama de David comenzó a crecer, aunque era un jovencito, apenas 17, 16, 17 años, dicen los historiadores que tenía David cuando fue ungido, en ese primer ungimiento. Vino la unción y esa unción lo llevó a pelear, lo llevó al desafío, a no conformarse con la esclavitud, con el dolor, con la angustia. No, hermanos, porque cuando Dios viene a nuestras vidas y nos unge, empezamos a levantar la mirada y comienza a ver nosotros un desacuerdo con la opresión, con el dolor. Y era lo que estaba viviendo Israel. Cuando Dios lo unge, Israel estaba oprimido por los filisteos. Y cuando David vio que el filisteo venía a desafiarlos, dijo: ¿quién es este tipo? ¿Quién es este incircunciso para venir a desafiar los escuadrones de Dios, del Dios vivo? Dijo: yo voy a ir a pelear. Todos se rieron porque era un niño apenas. Mas sin embargo, el Espíritu de Dios estuvo sobre él y le dio victoria. Y así comenzó la carrera de David. Después Dios lo vuelve a ungir sobre una de las tribus de Israel. Y su fama iba creciendo. Cuando él lo derrota, las mujeres comenzaron a cantar: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, porque la unción estaba sobre él y porque Dios lo comenzó a prosperar y porque Dios lo comenzó a motivar, hermano, y la gloria de Dios y la unción estaba sobre él. Cuando Dios te unge es para algo. David tocaba el arpa y Saúl, que estaba endemoniado, se liberaba porque la unción estaba sobre él. Hermanos, y aunque Saúl tuvo celos de él, lo comenzó a perseguir. Dice que él corrió y con él se juntaron 450 hombres, depresivos, angustiados, tristes, endeudados. Y el corazón de David los cambió, los transformó y fueron valientes y gente de guerra. Así que por último, después David es tanta la bendición que si usted comienza a ver los últimos textos de lo que yo leía, su fama comienza a crecer. Dios hace un pacto con David y le promete que lo iba a bendecir. Hermanos, y es tremenda la bendición, porque él después es ungido como rey sobre todo Israel. Israel era un país muy pequeño, pero empezó a extender sus dominios a través de David. David se hizo grande y se hizo poderoso. Pero quiero recordarle algo, que él lo hizo todo a través de la guerra, peleando. Su vida fue una vida de guerra, de lucha, donde él peleó. Y si usted mira, hermano, dice que David extiende sus dominios y es preciosa la historia. Dios pacta con él. David trae el arca a Jerusalén. David extiende sus dominios. David tiene un gran ejército. Amén. Derrota a los amonitas, los sirios, y la fama y el poder y el dominio y la majestad que había sobre David era porque David caminaba con Dios y porque Dios estaba con David. Amén. Hasta que llegamos aquí al capítulo 11. Pero ese día, ese año, la Biblia dice, aconteció al año siguiente, de tantas victorias, de tanta grandeza, de tanto extenderse en los dominios, donde la gente del mundo entero le tenía temor al rey David. Ahora, dice, al año siguiente, cuando llegó el año, el tiempo, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, porque no ellos estaban siempre de guerra, había un tiempo donde ellos extendían los dominios, donde se preparaban para ir a la guerra y para conquistar. Cuando Dios te saca a la guerra es para entregarte más, no para que mueras ni que pierdas. Cuando vienen los días de lucha, cuando vienen los días de opresión, donde tú sientes que es porque Dios te quiere llevar a la guerra, porque Dios te quiere dar más, no quitarte. Y ellos sabían que había un tiempo donde el profeta venía y le hablaba a David. Ese tiempo era de guerra, era el tiempo de extenderse, de conquistar, de vencer, de ir hacia adelante, donde la gloria de Dios estaba con ellos. Y tal es así que cuando llegó ese tiempo, porque ellos tenían un tiempo para sembrar, para cosechar, para prepararse, para estar con sus familias, pero había tiempos que eran tiempos para ir a la guerra. Y te quiero decir algo en esta noche, todo tiene su tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para buscar a Dios, hay un tiempo para servir a Dios, hay un tiempo para estar con la familia, hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para vivir,
Hay un tiempo para morir. Todo tiene su tiempo. Amén. Y qué bueno es, la palabra es compatibilizar, o sea, buscar un equilibrio en todo esto. Hay que buscar un equilibrio, no irnos a los extremos. Si estamos todo el día buscando de Dios, tendremos problemas con la familia. Si estamos todo el día con la familia, tendremos problemas con Dios. Si estamos todo el día trabajando, tendremos problemas con Dios y con la familia. Tendremos dinero, pero habrá problemas. Entonces, hay que buscar un equilibrio, el equilibrio justo, porque todo tiene su tiempo. Y el tiempo aquí ahora, el tiempo era la guerra. Y entonces David lo envía a su general, a su ministro de guerra, que era Joab, un general, un hombre muy valiente. Y Joab va a la guerra. Y con él todos sus ejércitos y todo Israel. Hermano, y el resultado, mire cuál fue. Dice la Biblia que ellos fueron, dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y fue victoria porque cuando tú vas a la guerra y tú estás en la voluntad, Dios te va a dar bendición y Dios te va a dar victoria y vas a conquistar y te vas a extender. Pero acá pasó algo que nunca había pasado, algo que creo que es la primera vez que ocurre en la historia de este hombre de Dios. Dice, pero esta vez David se quedó en Jerusalén. Nunca David se quedaba en Jerusalén. Él iba siempre al frente, era un hombre que iba adelante, era un hombre que se caracterizaba por ser tan valiente. Nunca él retrocedía. Él siempre estaba al frente, era un ejemplo para sus ejércitos. Él agarraba la espada, él iba adelante. Tenía esa autoridad, ese poder de ir hacia adelante y el Espíritu Santo lo motivaba a ir adelante. Pero en esta ocasión él no fue a la guerra. Y es muy linda la historia y muy triste también, ¿no? Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. O sea, David, dice al caer la tarde, o sea, estaba cayendo el sol y David estaba en su lecho, el hombre de guerra, el valiente, el hombre de guerra, de lucha, de autoridad. Hermano, un hombre que usted mira los antecedentes, él se enfrentó a tantos ejércitos enemigos, a los cuántos hombres quisieron matarlo, a los gigantes, nadie lo pudo vencer. Pero ahora se queda en Jerusalén cuando era el tiempo de ir a pelear. Y encima de eso estaba, dice, cayendo la tarde, estaba en su lecho. Es como que no condice con la vida de este hombre que era un hombre tan valiente. Y estando en esa condición, el sol estaba cayendo, lo que él no sabía que se le estaba viniendo la noche, porque él no estaba peleando como debía. Y usted mira, pastor, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Porque hay tiempos que usted y yo podemos estar en paz, con gozo, con alegría. Hay tiempos donde nosotros nos gozamos, pero hay tiempos, mi hermano amado y mi amigo, y esto es para usted, y esto es para mí también. Hay tiempos que usted y yo tenemos que pelear. Y hay tiempos que hay que ir a la guerra y no podemos escapar a esto. Usted puede hacer caso omiso, pero esto traerá graves problemas. Por eso que hemos hablado en este tiempo de oración, de ayuno, y seguiremos hablando de algunos principios más para la guerra. Porque hay muchas armas. Yo venía hablando sobre el tema. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, nos venimos preparando porque yo creo que Dios quiere extender nuestros dominios, quiere darnos mucho más, Dios quiere bendecirte, Dios quiere fortalecerte, Dios quiere ungirte. Pero cuidado, porque hay tiempos en que los reyes salen a la guerra. Y usted dirá, pastor, yo no soy un rey. ¿Cómo que no? Mire que dice la Escritura, la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las victorias de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos el pueblo de Dios, somos sacerdotes, somos reyes, somos pueblo de Dios. Y la Biblia dice en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Hermanos, hay tiempos que hay que ir a pelear. Y nuestra guerra no es carnal, no es contra carne ni sangre, es espiritual. Y hay tiempos que hay que pelear. Hay tiempos que hay que ir a la lucha, a la guerra. Hay tiempos, hermanos, hay mucha gente que no le gusta la guerra.
Hay gente que no quiere saber nada de la lucha espiritual. Hay gente que quiere todo bendición, hay gente que quiere que le hablen todo palabras bonitas, todo bendición. Yo a veces escucho la radio y digo, muchos pastores, nunca hablo de esto, no soy crítico. Y si bien la radio es un medio evangelístico, no es para adoctrinar ni temas, pero ¿sabes qué? Hay gente que le gusta, perdóneme, no se enoje esta noche conmigo, que le endulcen el oído, todo es bendición, todo es amor, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ungir, Dios va a hacer florecer lo tuyo. Y es verdad, pero a veces hay tiempos que hay que ir a la guerra, mi amigo, no podemos escapar a esto. Dios te va a dar más oro que tierra y vas a llenar las manos de bendición. Sí, claro que sí, pero hay que ir a la guerra, hermano, a veces. Porque Jesús nos enseñó de estos principios, de que hay luchas, que hay guerras espirituales. La iglesia apostólica, la iglesia del Nuevo Testamento, fue una iglesia, los hombres de Dios de la antigüedad, hermano, fueron hombres que lucharon y pelearon. La Biblia habla que somos guerreros, que hay lucha, y nuestra lucha hemos de pelearla, no podemos escapar a esto. Hay mucha gente que no le gusta hablar, no escuchar sobre esto. Tienes que pelear, no te puedes quedar en el día malo. Si usted y yo tenemos que entender que hay tiempos, hay épocas en nuestra vida que son tiempos de guerra, de lucha. Y esa guerra, mire, y si usted no va a la guerra va a venir a usted. Si usted no ataca al enemigo, el enemigo lo va a atacar a usted. Usted puede hacer dos cosas, o enfrentar al enemigo o huir, pero cuando usted huye, usted es derrotado. La Biblia dice que aquel que es vencido pasa a ser esclavo de lo que le venció. Y Dios no te llamó a ser un vencido, sino un vencedor. Dios no te llamó a bajarte, a quedarte, a retroceder, ni a mirar para atrás, sino ir hacia adelante. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Hermano, por medio de la sangre del Cordero, usted y yo fuimos llamados a conquistar y a vencer. Por eso hay el tiempo que salen los reyes a la guerra. Usted era pastor, ¿y cuándo tengo que salir a la guerra? ¿Cuándo tengo? ¿Cuál es mi tiempo? Bueno, hermano amado, si usted siente que en este tiempo le faltan un poquito las fuerzas por causa de los problemas, porque los problemas lo están agobiando, si usted siente que los problemas lo están sobrepasando y usted siente como que ya no puede más, usted tiene que ir a la guerra. Si usted siente que los problemas lo han absorbido de tal manera que usted se ha desalentado en este tiempo, usted se siente desalentado porque los problemas lo han rodeado y el enemigo lo está sitiando espiritualmente, ¿usted qué va a hacer? Usted tiene que ir a la guerra, usted tiene que pelear, porque cuando usted no va a la guerra, hermano, el problema lo va a vencer a usted y eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que usted sea derrotado. ¿Sabe qué le pasó a David? Ahora se la cuento la historia. Muchos la conocen. Entonces hay tiempo. Amén. Si usted siente que el desánimo lo quiere conquistar a usted. Usted está malhumorado. Usted está enojado con la vida. Usted siente que su carácter reacciona por nada. Apenas lo pisan un poquito ya. Y comienza, tiene que ir a la guerra, donde el mal carácter fluye. Usted está irado, está enojado, a veces nos pasa, claro que nos pasa. Hay personas que son muy buenas, ¿vio? Son muy amorosos, pero píselo nomás, píselo. Dígale algo que no le gusta y va a ver qué hay en realidad. Cuando la presión comienza a agobiarnos y usted siente que no puede más, se está ahogando, tiene que ir a la guerra. Si usted siente que la lucha espiritual lo quiere influenciar y está oprimido y se siente medio abatido, tiene que ir a la guerra. Porque está viniendo un ocaso espiritual. David estaba muy tranquilo, claro, porque él había alcanzado grandes victorias. Mucha gente que me está viendo por ahí, estás en un muy buen pasar económico, familiar, espiritual, pero ¿sabes algo? Eso no significa que dejes de pelear. Hay gente que en sus principios oraban, ayunaban, buscaban de Dios, buscaban de la palabra, pero como hoy alcanzaron un estatus espiritual, ya tienen un nivel. ¿Para qué ahora?
Si ya estoy bendecido. David tenía la ropa real, la corona real, los sirvientes, el palacio, el jardín real. Amén. Se le metió como un espíritu. Yo ya soy el rey. ¿Para qué voy a seguir peleando? Ahora, Joab, anda vos y que vaya todo Israel y todos los hombres de guerra. Pero yo me voy a quedar. Pero eran los reyes los que iban a la guerra. ¿Sabes por qué? Porque con el ejemplo es con el que se predica. David se quedó. Y encima se quedó. David dormía todo el día. Estaba todo el día en la cama. Parece que tenía Netflix y veía mucho Netflix. Por las noches, en vez de orar, el muchacho se quedaba viendo Netflix. Y estaba todo el día mandando WhatsApp, David. Y estaba todo el día con el telefonito. Y se había ido descuidando un poco con el correo. Y le llegó un mail de una tal Betsabé. ¿Sabes que hoy a la tarde me voy a estar bañando? Usted me entiende, ¿verdad? Señor, Dios nos ayude, porque hay problemas. Porque es el tiempo que los reyes salen a la guerra, hermano. Y a veces los problemas de la familia, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos tranquilos? No, muchacho. Es tiempo de ir a la guerra. Si usted siente que los problemas matrimoniales lo están agobiando, hay que ir a la guerra. Es el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Cuál es el tiempo marcado? Bueno, no lo sabemos. Pero usted tiene, en su interior tiene algo que lo está demandando, que usted necesita del milagro de Dios. Usted tiene que conquistar áreas de su vida. Usted tiene que conquistar. El enemigo está ahí. Hay que someterlo al enemigo. Entonces, hay cosas, cuando usted siente que usted, su humanidad lo quiere gobernar, hay que ir a la guerra. Hay que luchar. Hay que avivar el fuego. Aviva el fuego, le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Timoteo estaba decayendo. Qué linda palabra. Otro día la vamos a compartir. Timoteo, aviva el fuego, avívalo. Timoteo estaba apagándose. David se había apagado. David había ido bajando los brazos, los problemas lo habían ido agobiando. Habían ocurrido cosas, no lo sabemos. ¿Por qué David no fue a pelear? Bueno, no lo dice la Biblia. ¿Por qué David estaría cargado, estaría triste, se sentía depresivo? Quizás tantas luchas de su vida, desde su juventud, él había peleado y quizás ahora estaba un poco cansado y ya no quería pelear más. Yo sé que hay personas que quizás hoy me están viendo, que quizás están cansadas. Quizás hay madres que están viéndome ahora y dicen, pastor, yo estoy un poco cansada de tantas luchas. Toda mi vida ha sido una vida de luchas, de guerras. Yo sé que hay líderes que me están viendo. Yo como líder también hace 30 años que sirvo a Dios. Desde muy temprana edad. Y a veces como el cansancio quiere gobernarnos, ¿verdad? Como que a veces dice, bueno, ya no voy a seguir peleando. Pero ¿sabes? Es la única manera, es de ir a la guerra. Cuando empezamos con la iglesia, me acuerdo que orábamos todas las noches. Y en ese tiempo ni estufa teníamos en la iglesia, no había nada. Estaba todo abierto, hacía un frío. Pero estábamos de rodillas. Íbamos a la guerra, sabíamos que era el camino y no había otra manera. Orábamos, ayunábamos, buscábamos su presencia, su rostro. En la oscuridad, en la noche, en el frío, aún después que al otro día había que ir a trabajar. Y muchas veces hacía muy tarde y dormíamos muy poco. Pero sabíamos que era el camino, ir a la guerra. Porque había un tiempo y ese era el tiempo de ir a la guerra. Yo no sé cuál es el tiempo que usted está viviendo. Mucha gente en este tiempo se ha desanimado con esto de la pandemia. Y mucha gente en este tiempo ha bajado los brazos, se ha quedado en su casa. Vio eso de que quédate en tu casa, quédate en tu casa. Claro, mucha gente se encerró en su casa y el miedo los gobierna hoy. Y yo no estoy contra eso. Yo no quiero hacer política. Pero yo te quiero decir que David no era el tiempo de que se quede.
no te quedes. Si tú sientes que el enemigo anda alrededor tuyo como león rugiente, te quiere devorar, si tú sientes que hay cosas que no están bien en tu vida espiritual, bueno, te tienes que levantar y tienes que pelear. No hay otra forma. Tú tienes que pelear. Levántate. Te tienes que levantar y tienes que pelear. No hay otra forma. Amén. El motivo no lo conocemos. Yo creo que el Señor no puso el motivo porque hoy no es David, eres tú y yo. Somos nosotros los que hoy tenemos que examinarnos. Amén. Entonces, si usted siente que se está enfriando, bueno, se tiene que levantar y ir a la guerra. La Biblia dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Amén. Que tu fe no sea afectada. Yo no sé por qué David se quedó. No lo entiendo. Amén. No lo entendemos. Sí, siempre fue. Él siempre iba hacia adelante, pero se quedó. Dice la Escritura: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Y sabes qué pasó? Que con esa mujer llamada Betsabé, David peca, adultera. Aunque David era el rey, tenía esposa, un montón de concubinas, pero puso su mirada en algo que no... ¿Sabes por qué? No quiero hablar del pecado. Otro día hablamos de pecado. Es que David no estaba en el lugar correcto, porque usted y yo estamos para ocupar una posición. ¿Me entiende? Usted, como rey, como sacerdote, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, estamos ocupando una posición. Entonces, cuando tú no ocupas tu lugar, David estaba en el lugar equivocado. Tú, como hombre y mujer de Dios que me estás viendo, tienes una posición. Tú estás en un nivel, usted está en un lugar que Dios lo ha puesto. No baje, no descienda. David se confió, estaba en la comodidad del palacio real. ¿Cuánta hermosura habría ahí? ¿Cuánto descanso habría ahí? Pero justamente eso lo llevó a estar en el lugar equivocado. No te equivoques. Eso lo llevó a David. Bueno, mire, para terminar ya, aquí hay un antes y un después en la vida de este gran hombre de Dios. Un hombre elegido por Dios. Bueno, es hermosa la historia como sigue. Vemos la mano de Dios, igual obrando en David. Pero ¿sabes algo? Acá hay un antes y un después. Por eso no caigas. Por eso cuida tu vida espiritual. Por eso lucha, pelea. Amén. Tienes que seguir adelante. No se quede para atrás. Hoy hay mucha gente que quizás ha bajado los brazos. Quizás hoy hay mucha gente que se siente agobiada, un poco quedada, caída. Que todo esto no hagas que tú dejes de pelear. Tú que eres un guerrero, una guerrera de Dios, un hombre, una mujer que siempre peleaba, que iba hacia adelante. Que hoy las circunstancias que estás viviendo no hagan que hoy bajes los brazos. Amén. Que sigas luchando, que sigas peleando. Porque usted y yo no somos de los que retrocedemos, somos de los que vamos hacia adelante. ¿Sabes? Para terminar, quizás Jesús también peleó, ¿no? Yo me acuerdo cuando Jesús, el Señor dice que Él afirma su rostro para ir a Jerusalén, justamente donde se quedó este hombre. Jesús en Jerusalén tenía que morir, allí iba a ser crucificado, y Él afirma su rostro para ir allá, porque Él tenía que enfrentar esa guerra que tenía por delante. Entonces viene Pedro y le dice: Señor, porque el Señor le revela a sus discípulos lo que Él iba a pasar en Jerusalén. Y entonces Pedro le dice: Señor, que eso no te acontezca. Pobrecito de vos, Señor, mira lo que te toca. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, le dice. Porque hay cosas que hay que enfrentarlas. Hay guerras que hay que pelearlas. No podemos retroceder. Por eso Jesús afirma su rostro. Por eso Jesús enfrentó el problema, la dificultad. Por eso Jesús se fortalece allí en Getsemaní. Amén. Para enfrentar el Calvario y el plan de Dios para su vida. Dios tiene un plan contigo. Dios te llamó con propósito divino. Que no te olvides, así como David tenía un propósito.
y era de reinar y ministrar a una nación y llevarla a la gloria de Dios, a la presencia de la victoria y el triunfo, así también Dios te llamó a ti con propósito divino. Pelea, no te quedes allí tranquilo, no te quedes allí dormido espiritualmente, no, tienes que pelear. Amén. Por eso vamos a seguir tratando sobre el tema en estos días. Quedó un tema pendiente que venimos tratando, pero me molestaba este tema porque hay mucha gente que quizás hoy, por causa de las circunstancias, se quedó en su casa, se quedó en la comodidad, se quedó en su cama y ya no quieren pelear. No. Tú y yo no fuimos llamados a esto. Yo no sé cómo te encuentras hoy, no sé cómo estás, pero sí, no permitas que el ocaso espiritual te abrace. ¿Sabes? David vio que el sol estaba cayendo. La tarde, se le venía la noche a David. Esa es la verdad. El sol estaba cayendo, se le venía la noche y David se quedó muy tranquilo. Si sentís que se te está viniendo la noche, no te quedes tranquilo. Si sentís que el problema te agobia, no te quedes tan tranquilo. Levántate y pelea. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que en esta noche el Señor te dé entendimiento en todo, que en esta noche el Señor te abra el corazón, varón, mujer de Dios, para que puedas pelear. Amén. Así que, bueno, vamos a orar en esta noche, ¿sí? Yo siento que hay que orar. Hay personas que me están viendo, que me están escuchando, personas que necesitan del milagro de Dios. Amén. Así que le vamos a pedir a mi hija que hay pedidos de oración, sí. Así que vamos a orar en esta noche. Amén. Peticiones de YouTube. Anselma Ferreira pide